Sí. Vale. Pues bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis García Mozo y voy a presentar mi trabajo de fin de grado que ha consistido en desarrollar un modelo de angiogénesis tumoral e implementarlo en Julia. Durante estos 15 minutos voy a hacer una breve introducción sobre qué es la angiogénesis tumoral y cuál es nuestro enfoque. A continuación contaré cómo hemos desarrollado este trabajo dando lugar a una serie de resultados y finalmente se hará una serie de conclusiones y propuestas de trabajo futuro. Bien, la angiogénesis es la generación de nuevos vasos sanguíneos a partir del lecho vascular persistente. Esto ocurre porque un tumor no puede crecer más allá de 1 o 2 milímetros sin un aporte de oxígeno adecuado, por lo que es un proceso fundamental y objetivo de numerosos estudios y tratamientos en los últimos años. La angiogénesis se genera debido a que las células en hipoxia emiten una serie de sustancias, entre las que destaca el Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF en adelante, que debilitan las paredes de los vasos sanguíneos y estimulan la creación de nuevos capilares. Entonces, numerosos estudios previos han tratado de entender la angiogénesis mediante modelos matemáticos complejos con ecuaciones diferenciales de alto orden y con ello un alto coste computacional, que de hecho suele limitar los modelos al 2D. Nuestra propuesta ha consistido en un modelo sencillo, a la vez que tridimensional, pero basado en unos pocos parámetros y ecuaciones algebraicas que en definitiva den lugar a un código rápido y eficiente. Y en este punto quiero realizar un pequeño apunte, que es que nuestro modelo se basa en que el crecimiento vascular sigue el gradiente de VEGF. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues bien, por dos motivos. El primero es porque sí, porque hay otros modelos que lo hacen y está en general aceptado que esto es así y funciona. Pero además hemos contrastado esta hipótesis desde un enfoque biomecánico. Se sabe también que el VEGF provoca una degradación de la matriz extracelular, que es el tejido que rodea los vasos sanguíneos proporcionándoles soporte estructural. Este deterioro se traduce, por tanto, en una pérdida de rigidez de las paredes del vaso, que a su vez el vaso se puede entender como un cilindro sometido a presión interna y en equilibrio de fuerza inicialmente. Esta pérdida de rigidez da lugar así a un proceso mecánico que en sus instancias iniciales será de pequeñas deformaciones en régimen elástico y podríamos modelizar el módulo elástico de la pared del vaso como inversamente proporcional a la concentración de VEGF. De esto pues ya sería trivial deducir que las máximas deformaciones radiales se producirán en los puntos de máxima concentración de VEGF, iniciándose la ramificación del vaso sanguíneo. Bueno, pues lo que hicimos fue, como parte de este trabajo, fue representar el campo de deformaciones, modelizándolo así, de un vaso sometido a un campo de concentraciones de VEGF, y el resultado fue que este máximo de deformación en escalas del orden de magnitud del diámetro de los capilares es único prácticamente siempre y con distintas distribuciones de células tumorales. Por tanto, se puede confirmar que es una buena aproximación asumir que el gradiente, o sea, que la angiogénesis sigue el gradiente de VEGF. De esta forma, lo que buscamos es crear un modelo aislado de angiogénesis, donde la entrada es una distribución de células tumorales y una red vascular inicial, y la salida es el nuevo lecho capilar. Por tanto, hemos seguido este esquema para desarrollar el modelo en el que para cada paso de tiempo se evalúa el proceso de angiogénesis, como detallaremos a continuación. Primero se mira el nivel de oxígeno de las células que emitirán VEGF cuando estén en hipoxia. A continuación se evalúa la creación de nuevos vasos en los puntos de máxima concentración de VEGF y luego se hacen crecer los capilares existentes siguiendo el gradiente de VEGF. Finalmente, las puntas de los vasos que queden suficientemente cerca de otro capilar se unen a este, finalizando su crecimiento en un proceso que se llama anastomosis. Bien, para la distribución tanto de oxígeno como veremos a continuación, el VEGF se utilizan expresiones algebraicas mediante una exponencial inversa basada en la ley de Fick. La concentración de oxígeno que recibe una célula tumoral se evalúa como la suma de la contribución de todos los diferenciales de vasos sanguíneos en los que se ha discretizado la red vascular, que en adelante los llamaremos cilindros o segmentos. De igual forma, la concentración de VEGF que recibe cada uno de estos cilindros diferenciales es la suma de la contribución de todas las células hipóxicas. En este caso, además, se da preferencia al nacimiento de capilares perpendicularmente al vaso original. Esto se hace mediante este parámetro de aquí, SCAL, que detallaremos a continuación. Y de esta forma, en los máximos relativos de concentración de VEGF suficientemente destacados, se crearán los nuevos capilares. Tanto los nuevos capilares como los ya existentes se hacen crecer a continuación siguiendo el gradiente analítico de VEGF, que siempre que este no sea nulo, y este gradiente que se deduce de las expresiones anteriores con facilidad.
Aquí es importante diferenciar esta expresión de Skal, que es la que utilizábamos antes para la creación de nuevos vasos, que vale 1 cuando el vaso quiere nacer en perpendicular al capilar original y 0 cuando sería paralelo. Y por otro lado, esta nueva forma que utilizamos para evaluar el crecimiento de vasos preexistentes, que en este caso Skal vale 1 para crecimiento rectilíneo y 0 para crecimiento perpendicular. Por último, se itera por las puntas de los vasos, buscando el vaso más cercano para ver si corresponde a hacer anastomosis. Las distancias con los cilindros vasculares se traducen en aporte de oxígeno, ya que la distancia entra en esta exponencial, en la ley de Fick, y por tanto el cilindro que más oxígeno aporte será el cilindro más cercano. Y si ese nivel de oxígeno es mayor que este umbral y el ángulo de acoplamiento es adecuado, pues la punta se unirá a este vaso. Así el código pues, se ha organizado cuidadosamente en funciones con las variables en estructura mediante tipos compuestos de Julia para que esté listo para integrarse en el modelo global del glioblastoma que se está desarrollando en este grupo de investigación. Esta tabla recoge los 7 parámetros que rigen el modelo y los valores que le hemos asignado para ejecutar las simulaciones que veremos a continuación. Vemos entonces ahora algunos resultados que estarán basados en estos 4 casos básicos. Cada uno representa una distribución diferente de 1000 células tumorales en una esfera de 1 milímetro de diámetro. El caso 1 tiene las células aleatoriamente repartidas por todo el volumen de la esfera. El caso 2 concentra las células en la superficie, en lo que podría equivaler a una formación de pseudoempalizada tumoral, como las que comentó Juan. El caso 3 concentra las células hipóxicas en el centro de la esfera. Y el caso 4 tiene células por toda la esfera, pero encontramos más conforme nos alejemos del centro. Todos estos casos tienen la arteriola inicial ubicada a unas 900 micras del centro de la esfera y por tanto exterior a esta. Pero además también simularemos algunos casos con la arteriola principal atravesando el tumor, como vemos aquí, y finalmente se llevaron a cabo algunas simulaciones 2D para poder ampliar el espectro de datos con los que validar el modelo y poder aplicar técnicas de cuantificación como el análisis fractal de las imágenes. Este análisis fractal acompañará a otra gráfica de parámetros clásicos que hemos utilizado para validar los resultados obtenidos. Dicho esto, vamos viendo algunos resultados. Este es el caso básico, con la arteriola inicial exterior al tumor, las células aleatoriamente distribuidas por toda la esfera. Y es importante que en todos los ejemplos que vamos a ir viendo, aparecen estas esferas rojas, que son estas, que son células en hipoxia que desaparecen conforme satisfacen su necesidad de oxígeno. Y los colores de los vasos simplemente representan la generación a la que pertenecen. Es decir, la arteriola inicial es la generación 0, de esta nace este vaso que sería la generación 1, que se ramifica en varios capilares de generación 2 y así sucesivamente, hasta ocupar todo el volumen de la esfera. Importante, poco más de 7 minutos de tiempo de computación para este caso. Vemos ahora este segundo caso, con las células en la superficie de la esfera, en el que los vasos tienden a rodear el tumor sin llegar a penetrar en él. Y en este caso la simulación ha tardado 6 minutos y medio. Vale, con las células concentradas en el centro de la esfera vemos veremos cómo se necesitan muchos menos vasos para irrigar el tumor. Vemos cómo con unos poquitos se alcanza ya una posición de equilibrio y esto pone de manifiesto algo importante, que es que para fomentar la angiogénesis no es tan importante la cantidad de células tumorales, sino la distancia de estas a la red vascular, es decir, el espacio que se tiene que cubrir. Y esto ha tardado menos de 3 minutos y medio en ejecutarse. Con esto pues ya podemos jugar con este cuarto caso, por ejemplo, en el que vemos que los capilares penetran en el interior de la esfera, pero tienden a acumularse más en estas capas intermedias, exteriores, en lugar de cubrir tanto el centro como en el primer caso. Esto tarda 9 minutos y medio, algo más que los anteriores, pero por debajo de los 10 minutos en todo caso. Finalmente, un caso con la arteriola inicial atravesando el tumor, en el que vemos cómo sale un primer vaso de aquí del centro de la esfera, ahora se va a ver mejor, este de aquí, y a partir de aquí se va ramificando hasta cubrir todo su volumen. Y en poco menos de 6 minutos se completa esta simulación. Bueno, todos estos casos 3D se han apoyado en el informe con gráficas como esta, que representan pues la longitud de la red vascular partido por el volumen de la esfera, el número de ramificaciones por volumen de la esfera, la densidad volumétrica de anastomosis, que sería también el número de anastomosis partido volumen, la ocupación volumétrica ocupada por la red vascular, la cantidad de células en hipoxia que vemos cómo se reduce, y esta gráfica de aquí que representa el número total de vasos, que sería la línea azul,
junto con las deep endothelial cells, que sería esta línea roja que vendría a ser algo así como las puntas libres de los vasos, y las anastomosis, la línea verde, que serían las puntas de vasos que se han unido a otros. De forma que la suma de deep endothelial cells y anastomosis debe ser el número total de vasos. Es interesante ver cómo al principio todos son puntas libres y a medida que avanza la simulación, estas van decayendo en favor de la anastomosis que crecen exponencialmente. Vale, ahora vemos un caso bidimensional. En este caso se utiliza lo que sería equivalente a una sección transversal de la esfera anterior, es decir, un círculo de 1 milímetro de diámetro. Y igualmente, pues parece que tenemos cosas satisfactorias. Este resultado lo acompañamos también de sus respectivas gráficas de parámetros, que son los mismos que antes, pero adaptados al 2D, convirtiendo en área las dimensiones que antes eran volúmenes. Por ejemplo, pues ahora sería longitud partido por área, ramificaciones partido por área, ocupación de área, etc. Y vemos, por ejemplo, aquí, como se ve mucho más claro, este efecto que comentábamos de la caída de las puntas libres hasta prácticamente cero en favor de la anastomosis. Finalmente, se puede aplicar el análisis fractal a las imágenes 2D como un parámetro relevante de apoyo para cuantificar la red vascular. ¿Qué es la dimensión fractal? Bien, pues la dimensión fractal es una forma de medir la ocupación del espacio por un objeto autosimilar como es la red capilar. Realizando varias simulaciones a igualdad de parámetros, que son estas de aquí, se obtiene una dimensión fractal media de 1,489, con desviación estándar de 0,02. Y para contrastar este resultado y ver que las medidas son válidas, realizamos algunas simulaciones más reduciendo este parámetro, ODOSCRIT, que representa el umbral de oxígeno de las células tumorales para emitir VEGF. En este caso vemos como la red claramente se simplifica y la dimensión fractal se reduce desde los 1,48 anteriores hasta 1,318 con desviación estándar de 0,03. Esto es acorde con observaciones empíricas realizadas para estudiar la respuesta de la red vascular a tratamientos de inhibición de la emisión de VEGF, en los que se observaba precisamente que al inhibir la producción de VEGF, la dimensión fractal de las imágenes tomadas se reducía. Con todo esto, y principalmente con todos los detalles que se incluyen en el documento del TFG, se pueden concluir que hemos logrado crear un modelo válido de angiogénesis tumoral. Y destaco que digo válido, porque así lo hemos tratado de demostrar en el documento, comparando los resultados con hasta 9 estudios previos y observaciones empíricas que apuntan en la misma dirección. Desde luego, un modelo con pocos parámetros libres, únicamente 7, y rápido computacionalmente, con simulaciones que oscilaban entre los 5 o 7 minutos de media y siempre por debajo de los 10 minutos. Así el código está listo para su implementación en el modelo global del glioblastoma, que es el fin último de este trabajo. Y luego, bien, pues como trabajo futuro, desde luego que hay varias mejoras que se pueden incorporar al modelo. Entre estas, pues validarlo una vez integrado en el modelo global, simular el colapso de vasos y remodelación de la red vascular, modelizar los flujos sanguíneos y la difusión de sustancias de forma más precisa. Y si algo nos ha demostrado este trabajo es que la angiogénesis es todo un mundo, así que seguro que se pueden añadir muchas cosas más. Y sin embargo, pues parece que el modelo presentado funciona y con tiempos de procesamiento pequeños, que al final es lo que buscábamos. Es un modelo sencillo,